¿Qué tal amigos de GoTalk2? Soy la profesora Giselle. Bienvenidos a este nuevo video podcast donde hoy hablaremos de un tema gramatical para nuestros estudiantes de español que a veces se sienten un poquito confundidos con uno de los tiempos que, como les decía, puede ser un dolor de cabeza. El imperfecto de indicativo. Pero no se asusten. Vamos a hablar de este tiempo, pero vamos a hacerlo a través de nuestros recuerdos. Cuando nosotros éramos niños. En aquella época. O de niños. Sí, todas estas frases que acabo de mencionar, o antes también, son como foquitos rojos que nos dicen que vamos a usar este tiempo, el imperfecto de indicativo. Y vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a hablar de algunos inventos, los inventos que marcaron la niñez de muchos de nosotros, de esta generación que ha visto pasar muchas cosas, que ha visto trascender y evolucionar tantos aparatos, ha visto muchos cambios. Y bueno, el primero y uno de los más importantes que ha cambiado la vida de las personas a través de los años, pues ha sido la internet, ¿verdad? Bueno, cuando yo era niña no había internet. Sí, no había. Los más jóvenes van a decir, ¿cómo que no había internet? Pues sí, nosotros, los de esa generación, los que vivíamos en aquella época, usábamos los libros, sí, y unos libros muy grandes, llamados enciclopedias, si los recuerdan, pues eran muy grandes y teníamos que hacer la tarea con muchos libros y buscar y pasar todo el tiempo investigando. Y ahora, pues tenemos la internet, la Wikipedia, que siempre es muy práctica, y con un clic tenemos un montón de información al alcance de la mano. Pero antes no. Antes era más complicado encontrar información en todas partes. Bueno, y ahora nuestro segundo invento, que también ha cambiado pues la forma en que nos comunicamos, es el teléfono. Si recuerdan, en aquella época, cuando mi generación, los que son de mi generación, éramos niños, pues no teníamos teléfonos celulares. Había solamente unos teléfonos que eran de disco. ¿Recuerdan? Los teléfonos de disco y teníamos que descolgarlos y hola, bueno, y tardábamos horas hablando y además era era carísimo hablar con otras personas en otros países. Bueno, era larga distancia y pagábamos mucho para poder comunicarnos con nuestros familiares o amigos en otra parte del mundo. O de la ciudad, incluso a veces, ¿eh? Era muy caro y también te cobraban por minutos, ¿no? O sea, era carísimo y si te tardabas horas, la mamá nos gritaba, ya, ya cuelga ese teléfono. Sí, así nos gritaban. Y cuando los papás no querían que los chicos hablaran, pues le ponían un candado. Sí, un candado. Esa era la forma de bloquear el teléfono y que no habláramos por horas con nuestros amigos. Y bueno, ahora los teléfonos también tienen su historia, porque los teléfonos antes eran enormes, ¿se acuerdan? Los teléfonos eran tan grandes como un ladrillo, como un tabique. De hecho, así les decíamos, el tabique, porque era grande, tenía una antena y eran caros. No era tan fácil adquirir un teléfono celular. En cambio, ahora
pues tenemos teléfonos celulares que incluso se doblan, muy sofisticados, que tienen un montón de cosas, tienen una alarma, tienen cámara, tienen de todo. Y ahora podemos comunicarnos con personas en todo el mundo. Igual, con un clic y nada más, teniendo ahí una aplicación que nos facilite la vida. Pero antes, eso era muy complicado o incluso imposible. Bien. Y bueno, otra de las cosas que ha cambiado la vida de las personas, pues han sido los juegos, la forma en que jugamos. Y ahí, bueno, los niños vamos a recordar que en aquella época, hace como unos, ¿qué les gusta? Unos 30 años más o menos, los niños todavía jugaban en la calle, salían con sus amigos a jugar, eh, alguna cosa, por ejemplo, no sé, escondidas, que es como el hide and seek que juegan en Estados Unidos. Eh, Salían a dar vueltas nada más por el barrio para caminar. Bueno, hacían muchas cosas los niños antes. Y también cuando comenzaron los videojuegos, pues comenzaron, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos Atari, el Atari, ¿no? Y eso era como la novedad de la época. Y ahora, pues los niños pueden jugar con otros niños en otras partes del mundo, ¿verdad? Por el Xbox y todas estas consolas que están ahí. Y bueno, algunos que están en contra, ¿verdad? Que los niños pasen tantas horas allí. Pero bueno, la cuestión de la vida ha cambiado mucho. Y antes era más fácil salir, era más seguro salir. Y ahora, bueno, los papás prefieren que sus niños estén en casa jugando de otra forma, más pues interactiva, pero en otro sentido, ¿verdad? Bien. Bueno, y por último, otro de los inventos que también ha cambiado la vida de las personas, pues es la televisión. Mi abuela me contaba que cuando ella era una niña, pues obviamente no había televisión a colores y era carísimo tener una televisión. Mi abuela decía que las personas ricas eran quienes tenían televisiones, pero las personas que no podían tener una televisión, pues tenían que pagar, no sé, creo que 10 centavos o 5 centavos para que el dueño de la tienda o la persona que tenía una tele los dejara mirar la televisión. Entonces era muy caro en esa época, muchos años atrás. Después, cuando yo era niña, pues ya había televisiones a color, pero si ustedes recuerdan, las televisiones eran cuadradas. Todavía hace algunos años que algunas personas tenían televisiones cuadradas y algunas todavía no tenían el control remoto, sino que teníamos que cambiarle a mano y, ¿recuerdan? Girar la perilla para cambiar el canal. Y era caro tener una televisión. No había televisiones en cada cuarto como ahora, ¿verdad? Que muchas personas tienen televisiones en la oficina, televisiones en el baño, televisiones en todas partes. No, no teníamos ese tipo de cosas todavía. Y bueno, pues así es como los inventos han cambiado, han evolucionado y en aquella época, cuando éramos niños, pues la vida era un poco más fácil, creo yo. Bueno, pues nos vemos en nuestro próximo video podcast. No olviden reservar sus clases de español. Recuerden que la primera clase es gratis
va por parte de GoTalk2 para ustedes y además de español pueden aprender muchos otros idiomas con nuestros profesores nativos que siempre están listos para ayudarlos a tener una experiencia inolvidable aprendiendo un idioma. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video podcast. ¡Hasta luego!